En este vídeo vamos a trabajar con frames y rigid transforms en Simscape Multibody. En primer lugar veremos la importancia de los frames en un modelo de Simscape Multibody. Seguidamente veremos cómo utilizar rigid transforms para relacionar dos frames mediante el uso de mecanismos de traslación y o rotación. Y finalmente se presentarán las conclusiones. Bien, los frames básicamente son sistemas de referencia que permiten posicionar sólidos o cuerpos. Se caracterizan por tener un punto origen y tres ejes coordenados que forman un sistema ortonormal. Normalmente se etiquetan con el puerto R en cuerpos. También es verdad que los podemos encontrar en el Warframe con la etiqueta de W, que es un punto completamente fijo, en el Mechanism Configuration con la letra C. Y también aparecen en las Revolute Joins y las Rigid Transform con las etiquetas B y F. B significa Base Frame y F significa Follower Frame, es decir, el sistema de referencia base o de partida y el seguidor, ¿no? Digamos uno que está relacionado con el base. Bien, esta información evidentemente se puede ver sobre el sistema original, en el que vemos pues, los diferentes elementos, y también sobre el Mechanics Explorer. Vamos a activar la versión 3D, vamos a activar la representación geométrica de todos los frames. De hecho, si vamos al eslabón, pues nos podemos fijar en que ese es el sistema de referencia R del eslabón, y lo mismo ocurre con el soporte. Estos elementos son básicamente pues, un cubo y un prisma, ¿no? Entonces, en estos elementos, en la parte inferior de frames, podemos indicar si queremos mostrar el frame R, que hace referencia a reference frame, el sistema de referencia por excelencia del proceso, o mejor dicho, del objeto. Y en New Frame, dándole al botón más, podemos agregar otros frames que sean interesantes desde el punto de vista geométrico en el objeto. Bien, entonces aquí podemos ver la orientación que estaba comentando. Si aquí desplegamos con no clic sobre el más, pues aparece la R del eslabón y la R del soporte. Vemos un sistema de referencia que tienen la misma orientación espacial, aunque tienen orígenes claramente diferenciados. Eso es un poco lo que se puede ver aquí, ¿no? El punto origen, ¿dónde está? En este caso, centro geométrico del cubo, centro geométrico del prisma, y la orientación espacial, en este caso, pues es coincidente entre todos, ¿no? La Z es vertical, la Y va hacia la derecha y la roja, ¿no? Que es la X, pues se dirige hacia nosotros. Bien, luego podemos desplegar también tanto la Revolute Join y ver los frames F y B y la Rigid Transform. Y cabe también destacar los Connection Frames, que son frames de conexión que Simscape Multibody reconoce como importantes. En este caso tenemos el eslabón R, el Mechanism Configuration y la Revolute Join, ¿vale? Esos en principio son automáticamente seleccionados en el Mechanics Explorer. No es necesario configurarlos de ninguna forma en particular. Bien, todos estos frames, ya hemos dicho, que sirven para posicionar los objetos en el espacio y que además también sirven para montarlos adecuadamente entre sí. Entonces, para que podamos conectar correctamente el eslabón con el soporte, pues hemos utilizado una Rigid Transform como se ve aquí muy bien. Bien, esas Rigid Transform lo que hacen es establecer un cambio entre frames, de tal forma que se pueda cambiar de un origen a otro y de orientaciones de los ejes espaciales en caso de que sea necesario. Y para eso se utilizan procedimientos de traslación y o rotación. Puede ser solo traslación, solo rotación o los dos, eso no hay ningún problema. Y siempre utilizan dos frames, el base y el follower. El base sería el punto de partida, el sistema de referencia de partida, y el follower es aquel que se obtiene a partir de la base mediante los procedimientos de traslación y o rotación. Aquí tenéis una captura de pantalla en la que se observa que en esta Rigid Transform pues ha aplicado una rotación en eje estándar de 45 grados alrededor del eje Z y una traslación en eje estándar en concreto del eje X, de unos 10 centímetros. Bien, vamos a irnos al ejemplo y vamos a abrir esta Rigid Transform para darnos cuenta de que aquí no hay ningún tipo de rotación y que se está aplicando una traslación de 10 centímetros en el eje X. Esto se hace para conseguir ubicar correctamente lo que sería el prisma o el eslabón respecto del soporte. Si esta traslación no se realiza, vamos a poner por ejemplo none, y aquí hacemos control D para actualizar, lo que nos queda es que ahora ya no están posicionados como estaban haciendo hace un momento, sino que el frame R del soporte y del eslabón coinciden. Claro, al no haber transformación rígida entre los dos, el punto R de ambos son exactamente el mismo, con lo cual están unidos por el centro. Con la transformación rígida que habíamos incorporado de traslación en eje estándar de centímetros en el eje X, lo que estábamos consiguiendo es a lo largo del eje X desplazar 10 centímetros en el sentido positivo, con lo cual la barra o eslabón se desplazaba hacia nosotros.
Vamos a darle a control D y vamos a comprobar que efectivamente eso es así. Entonces esta traslación nos ha permitido desplazar el origen de uno respecto de otro. Si nos fijamos en la orientación de los ejes, tanto del soporte, en el frame R del soporte como del eslabón, los dos son exactamente iguales en orientación espacial. Solo ha cambiado el origen. Eso es lo que produce justamente la traslación, es decir, cambiar la posición del origen de un sistema de referencia follower respecto a la base, pero en ningún caso, cambia la orientación de los ejes. Podemos ver que la rigid transform, pues el base es el que correspondería al R del soporte y el follower correspondería al R del eslabón. Bien, además de Standard Axis podemos elegir Cartesian, que lo que hace es establecer un desplazamiento simultáneo en las tres direcciones de los ejes. El Standard Axis solo permitía en un eje, esto permitiría en tres. Vamos a mantener el que teníamos y la rotación, hay varios, los más habituales son Align Axis y Standard Axis. Vamos a elegir el Standard Axis y vamos a producir una rotación de 90 grados alrededor del eje Y positivo, que es el verde. Si hacemos una rotación alrededor del eje Y positivo, lo que va a ocurrir es que el eje azul se va a convertir en el rojo, es decir, el eje Z se convertirá en el X y el X bajará para abajo y se convertirá en el menos Z. Vamos a ver si eso es así. Vale. Evidentemente lo que hemos obtenido como resultado es que ha girado la barra, eso está claro, pero en la rigid transform lo que me interesa es fijarme en el sistema de referencia follower, que es este de aquí, para que nos fijemos que el eje verde de aquí y aquí son iguales, es decir, no ha habido cambio en el eje Y, pero el eje Z, que es el vertical en la base, se ha convertido en el eje X en el follower y el eje X se ha convertido en el menos Z, porque fijaos que está aquí abajo, sería la dirección contraria a la Z original. Esto lo que ha permitido es no solamente que se haga esa traslación, sino que además se ha hecho una rotación alrededor del eje, con lo cual hemos cambiado la orientación no de los tres ejes, sino hemos hecho un cambio de la orientación de dos ejes. Otra alternativa para cambiar tres ejes sería la Align Axis, que lo que permite es establecer los ejes en el follower haciéndolos paralelos a otros ejes determinados en la base. Por ejemplo, aquí ahora mismo tendríamos que en el seguidor se coge que el eje X sea paralelo al eje Y de la base y que el eje Y del seguidor sea paralelo al eje Z. Esto se puede modificar y tanto este método como el de Standard Axis son los más habitualmente utilizados en los ejercicios. Los otros pueden ser interesantes en algún caso particular, pero en general son más útiles Standard Axis o Align Axis. Bien, ¿por qué ahora se han desmontado? Bueno, ahora se han desmontado porque, claro, recuerda que estábamos haciendo una traslación en el eje X de 10 centímetros, luego nos hemos movido en esta dirección 10 centímetros. Claro, realmente si queremos colocar este eslabón a continuación del soporte, la traslación tendría que ser en la dirección del eje Z, pero negativo, hacia abajo, la misma cantidad. Pues vamos a poner eje Z negativo, la misma cantidad, actualizamos y ahora efectivamente sí que está uno detrás de otro. Perfecto, ¿no? Es decir, el problema ha quedado resuelto modificando la dirección del eje en el que estamos haciendo la traslación, en este caso pues el eje Z negativo. Es importante tener en cuenta que la descripción lo que nos dice es que la rigid transform establece una transformación rígida entre dos sistemas de referencia y tiene dos componentes independientes, que son la traslación y la rotación, y que son independientes entre sí, es decir, que funcionan sin afectarse uno al otro. Y también nos comenta que los puertos F y B están relacionados con frames, el follower y el base, de tal forma que siempre el frames del follower se obtiene a través de la traslación y de la rotación indicadas, tomando como origen o punto de referencia el de la base. Además, para que todo esto sea posible, en todas las expresiones que aquí utilizamos, los ejes que se muestran, tanto en un método como en otros, corresponden a los ejes de la base. Por tanto, siempre vamos a diseñar los ejes resultantes en el follower a partir de los ejes conocidos de la base. Eso es importante para que quede claro el cómo se establece, ¿no? Cuál es el sistema de referencia que se toma como medida original para determinar el segundo sistema de referencia o el sistema de referencia follower. Bien, como conclusiones de este vídeo podemos indicar que se ha mostrado la importancia enorme que tienen los frames en los modelos de SimScale Multibody, ya que esto permite de alguna forma establecer la ubicación de los sólidos en el espacio y la ubicación relativa entre sí. En concreto, para poder establecer esa ubicación relativa, ¿no? Hacen falta pues, establecer relaciones entre dos frames diferentes y para eso tenemos las rigid transforms que nos dicen cómo se conectan esos frames de tal forma que mediante un procedimiento de traslación vemos cómo un origen se convierte en el otro y mediante un procedimiento de rotación los ejes o las direcciones de ejes en el sistema de referencia de la base se convierten en las direcciones de los ejes en el sistema de referencia follower.